Sí, está muy vinculado al guaraní de los carios, ¿verdad? De hecho, siempre tenemos que partir de ciertas comparaciones. Es lo mismo que yo lea al cantar del mío Cid, o por lo menos intente leer, ¿verdad? Ese castellano de 1500 obviamente no se parece ya mucho al castellano que hoy hablamos. También el guaraní, hubo una serie de incorporaciones, de omisiones, de palabras desfasadas que quedaron ya prácticamente desaparecidas, muchas de ellas. Han quedado algunos rastros en lo que hace, por ejemplo, a la toponimia. En los topónimos nosotros podemos encontrar palabras muy antiguas y todas en guaraní. Obviamente es guaraní, ¿verdad? Lo que hubo es, o se dio en el transcurso del tiempo, una especie de regionalización, una formación de variedades dialectales. Se dio en el Brasil, se dio en Bolivia. En Bolivia el guaraní tiene acento llano. Por ejemplo, la parte fonética, el guaraní que hablan los correntinos, por ejemplo, en vez de decir chache, dicen chache, iche, ichupé, chamigo. Bueno, pero al fin y al cabo se entiende el guaraní, ¿verdad? No, en ese sentido, hay un aspecto fonológico, morfológico y sintáctico que el guaraní, pese inclusive a que nunca fue enseñado y que comienza a ser escrito a partir de la colonia, de la presencia de los misioneros, pese a todo ello, mantuvo una identidad muy fuerte, ya que es inclusive una lengua diametralmente opuesta al castellano. Lo notable es que pese a todo tipo de persecuciones, de represiones, de intentos de aniquilamiento, el guaraní persistió y permanece. No tenemos que perder de vista ya el primer intento en tiempos de la colonia, al intentar catequizar en castellano y al no poder hacerlo, tuvieron que buscar una lengua más usada que resultó ser el guaraní, la famosa lengua general o lengua giral que dicen los brasileños. Posteriormente, ya en tiempos previos a la guerra de la Triple Alianza, quedó en la historia tristemente las palabras de Bartolomé Mitre que decían: si queremos destruir al Paraguay, tenemos que destruir primero al guaraní. Termina la guerra del 70, la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, y ¿qué pasó? 7 días después, el 8 de marzo, por una disposición del gobierno de ocupación, dispone la prohibición del uso del guaraní en las instituciones educativas. Detrás de eso ya vienen los maestros formados en su mayoría en la Argentina, en Paraná, que llegaron acá con la famosa palabra guarango. Guarango, sinónimo de ignorancia, sinónimo de barbarie, sinónimo de todo aquello que era negativo, y que, bueno, aquel que era descubierto era guarango en los primeros tiempos, y luego ya como eso tampoco funcionó, llegaron los castigos físicos, el yurupeté, el golpe en la boca, el ñemoñezú, arrodillar a la persona por hablar guaraní, el correr el patio de la escuela diciendo no hablaré más guaraní. Es decir, esa campaña contra el guaraní tuvo sus momentos álgidos, duros, complicados, y recién en este tiempo posterior a la guerra del Chaco es que el guaraní gana prestancia y gana una fama diametralmente opuesta a la que hasta antes de eso tenía, como que era la lengua de la gente salvaje, del indígena, del campesino. Bueno, eso se supera. Y entonces, volviendo un poco a lo que decías, ese mestizaje se da, y se da de una manera forzada, por supuesto. Los españoles llegaron acá y embarazaron a cuantas mujeres encontraron, y dentro de la irresponsabilidad que tuvieron, embarazaban a las mujeres y se mandaban a mudar. Las criaturas que nacían de las mujeres indígenas hablaban ¿qué idioma? ¿Español o castellano? ¿Hablaban inglés o francés? No, hablaban guaraní, que era el idioma de la madre, allí el idioma materno. Y ese fue el primer principio que ayudó a perpetuar al guaraní. Madres guaraní hablantes que tuvieron a sus hijos y a quienes solamente pudieron educar, acurrucar, acompañar, alimentar en idioma guaraní.